Mi nombre es Arturo y mi vida fue la selva. Fui un chiclero, uno de los últimos. De la corteza de los árboles de zapote extraía el chicle que dio vida a mi familia por generaciones. La selva era mi iglesia y los árboles, mis dioses. Pero mi propio hijo, Diego, vio la selva no como una madre, sino como un fajo de billetes. Ahogado en deudas, intentó obligarme a vender los árboles sagrados de nuestros ancestros a unos taladores ilegales. Cuando me negué, en lo profundo de la selva, cortó la cuerda que me sostenía y me dejó caer desde lo alto de un árbol, rompiéndome la espalda. No contento con eso, me abandonó en un asilo, declarándome un viejo loco. Ahora, él busca desesperadamente el mapa de nuestro jardín secreto, la arboleda más valiosa, sin saber que ese mapa será el instrumento de mi venganza. Desde esta silla de ruedas voy a demostrarle que la selva, como un padre traicionado, nunca olvida. Si crees que las raíces de una familia son más sagradas que el dinero, por favor, suscríbete a este canal ahora mismo y dime en un comentario desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Tu apoyo es la liana que me ayudará a salir de este abismo. El primer olor que te ancla a la realidad cuando estás en el infierno es siempre el equivocado. Mi vida siempre olió a tierra mojada, a orquídeas silvestres y a la resina dulce y lechosa del árbol de zapote. Olía a vida, a libertad, al murmullo eterno de la selva de Quintana Roo. Ahora, mi universo huele a desinfectante, a sábanas viejas y a la sopa aguada que sirven a las 6 en punto. Abro los ojos y el techo es de un blanco desconchado. Intento mover las piernas, un acto que antes era tan natural como respirar, y no encuentro nada. Un vacío. Una nada que me recuerda que la mitad de mi cuerpo está muerta. Les hablo desde aquí, desde esta silla de ruedas en el asilo La Última Senda, un nombre que es una cruel ironía para un hombre cuyos senderos han terminado. Tengo 74 años, me llamo Arturo, y mi hijo, Diego, me ha dejado aquí para que me pudra en el olvido. Cree que me ha silenciado, que el hombre que le enseñó a leer las estrellas para no perderse en la selva, ahora es solo un viejo que se ha perdido en su propia mente. Pero se equivoca. Mi cuerpo está roto, pero mi mente, mi memoria, está más afilada que mi machete. Y con ella estoy trazando el mapa final, el que lo llevará a su propia perdición. El recuerdo de mi último día como un hombre completo es una caída que se repite en mis sueños. Fue hace un mes, en lo profundo de nuestro campamento chiclero. El aire era denso, húmedo, lleno de los sonidos de los monos aulladores y las chicharras. Diego llegó, no con las botas de trabajo, sino con los zapatos de ciudad que siempre usaba, como si quisiera mantener la selva a distancia. A su lado, su mujer, Valeria, con su rostro pintado y su miedo mal disimulado a los insectos. «Papá, se acabó», dijo Diego, su voz resonando extraña en la inmensidad verde. «Los compradores de madera están listos, pagan por hectárea. Con lo que nos den por esta selva inútil podremos pagar mis deudas y vivir como reyes en Cancún». «¿Selva inútil?», repetí, y mi voz fue un eco de la de mis abuelos. «Diego, esta selva nos ha dado todo. El chicle que te dio de comer, que pagó tu escuela. Estos árboles son nuestros hermanos mayores. Cortarlos es como cortarnos las venas». Él soltó una carcajada, un sonido feo que no pertenecía a la selva. «Por favor, papá, el chicle ya no vale nada. Futuros son los muebles de lujo, los pisos de madera exótica. Tus hermanos los árboles valen más muertos que vivos». Me exigió que le revelara la ubicación del jardín secreto, la arboleda de zapotes centenarios que, según la leyenda familiar, produce la resina más pura. «Dime dónde están los árboles viejos, los más grandes», gritó. Me negué. Le hablé del pacto de nuestros ancestros con los guardianes de la selva, los aluxes. Le hablé de la promesa que le hice a su madre, Misitlali, de
Nunca traicionara la tierra que la vio nacer. Fue entonces cuando su desesperación se convirtió en una bestia. Yo estaba a medio camino de un árbol, asegurado con mi arnés, haciendo las primeras marcas en zigzag en la corteza. «Si no me lo dices por las buenas, lo encontraré por las malas», gritó desde abajo. Y entonces lo vi sacar su machete. No para marcar un árbol. Lo vi acercarse a la soga que me anclaba a una rama gruesa. Un solo corte. Limpio, rápido, brutal. Sentí el tirón, el vacío. La caída fue un vuelo silencioso. Vi las hojas verdes pasar a toda velocidad. Y luego el impacto contra el suelo. El sonido de mi espalda rompiéndose fue como el de un árbol viejo cayendo en una tormenta. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara fue su rostro, mirándome desde arriba, no con pánico, sino con una fría y calculadora impaciencia. Me dejó allí, en el corazón de la selva que amaba, para que fuera devorado por ella. El hospital fue una pesadilla de dolor y diagnósticos, sombríos. «Daño medular irreversible», dijeron los médicos. Parálisis de la cintura para abajo. Y luego, la traición final. Diego, con su actuación de hijo afligido, usó un poder que me hizo firmar con engaños para manejar mi retiro. Le dijo al hospital que me llevaría a una clínica especializada en la capital. La ambulancia me trajo aquí. Lo vi firmar los papeles, decirle al director que la caída me había dejado senil, que era peligroso que viviera solo. Y luego se fue, dejándome varado en 1900. Esta isla de los olvidados. Cuando la familia que criaste con tus propias manos te quita todo, solo te queda la fe. Suscríbete si crees que con Dios a tu lado, ninguna batalla está perdida. Una enfermera me empuja en la silla de ruedas por un pasillo que siempre huele a tristeza. Ve un cuerpo inútil. No sabe que en mi mente estoy caminando por la selva, siguiendo el rastro de un jaguar, leyendo las señales en las ramas rotas. Mi hijo me quitó mis piernas, pero no mi conocimiento. Y ese conocimiento es mi única arma. Mi Citlali, mi esposa, era la que de verdad entendía la selva. Ella no la veía como un recurso, sino como un ser vivo. Juntos encontramos el jardín secreto, guiados por las historias de los ancianos. Y fue ella quien me enseñó mi frase de oro. La selva, como la verdad, tiene sus propios caminos. Puedes intentar abrirte paso a machetazos, pero si no respetas sus senderos secretos, te devorará. Mi hijo ha entrado en la selva con un machete, creyendo que puede dominarla. Pronto descubrirá que solo es un hombre pequeño y perdido, y ahora estoy aquí, un chiclero sin selva, un hombre de acción condenado a la quietud. Diego cree que lo tiene todo, el control de las tierras, y está buscando desesperadamente el jardín secreto, creyendo que allí está la mayor fortuna en madera. Pero se equivoca. El verdadero tesoro de nuestra familia no son los árboles. Son los mapas, un juego de tablillas de madera de caoba, talladas por mi bisabuelo, con los glifos mayas que marcan la ruta secreta a través de la selva, una ruta que solo un verdadero chiclero puede leer. Esos mapas, que mi hijo cree que son simples adornos sin valor, los escondí hace años. Él está buscando a ciegas, destruyendo todo a su paso. No sabe que el verdadero premio, la llave de su anhelada fortuna, está fuera de su alcance. Y yo, desde esta silla de ruedas, voy a encontrar la manera de poner esos mapas en las manos correctas. Y esos senderos secretos no lo guiarán a él hacia la riqueza, sino a la justicia hacia él. Los días en este asilo son un lento veneno. La inmovilidad de mis piernas es una jaula, pero la verdadera prisión es el silencio. Mi hijo Diego, al declararme senil, me robó la credibilidad. ¿Quién escucharía las fantasías de un viejo loco que habla de mapas secretos y árboles sagrados? Las enfermeras me tratan con una piedad condescendiente, me dan mis medicinas y se aseguran de que no me caiga de la cama.
No ven al hombre que soy, al chiclero que ha sobrevivido a jaguares y a víboras nauyacas. Solo ven un cuerpo roto, una mente que, según ellos, se ha perdido en la selva de sus propios recuerdos. Mi única ventana al mundo es una pequeña televisión en la sala común, y las noticias que trae son puñales en mi corazón. Vi a Diego en un reportaje local. Hablaba, con su traje de lino y su sonrisa de vendedor, sobre el proyecto de desarrollo sostenible que traería empleo y progreso a nuestra región. Hablaba de limpiar la selva para construir un aserradero. Moderno, limpiar. Esa era la palabra que usaba para describir la aniquilación de mis dioses verdes. Cada palabra suya era una mentira, y cada mentira me daba más fuerza, más rabia, más claridad. Pero mi plan era solo un sueño sin un puente al mundo real. Y ese puente llegó de la forma más humilde. Una joven llamada Ana, una de las ayudantes de limpieza del asilo, una muchacha de un pueblo cercano, con la nobleza de la gente maya en su rostro. Ella era la única que me miraba a los ojos cuando me hablaba, la única que veía a una persona, no a un expediente. Comencé a ganarme su confianza, no con mi historia, sino con mi conocimiento. Le enseñé a leer el cielo. «Mira esa nube, hija», le decía por las tardes desde el patio. «Tiene la panza oscura. Mañana lloverá antes del mediodía». Al principio sonreía con incredulidad, pero cuando mis predicciones se cumplían una y otra vez, empezó a mirarme con un nuevo respeto. Le enseñé los nombres de los pájaros que nos visitaban, el uso medicinal de las plantas que crecían descuidadas en el jardín del asilo. Le estaba mostrando que, aunque mis piernas estaban muertas, mi mente estaba más viva que la misma selva. Un día le conté una parte de la verdad. Le hablé de mi hijo, de cómo me había engañado para quedarse con mis tierras, y le pedí un favor que la hizo temblar. «Necesito que me consigas algo, Ana. Unas hojas de palma, unos bejucos finos y una tabla de madera vieja». Asustada, pero leal, me los trajo a escondidas. Durante varias noches, en la oscuridad de mi cuarto trabajé. Con mis manos de chiclero, que aún recordaban cómo moverse, tejí con los bejucos y las hojas de palma un símbolo sobre la tabla de madera. No era un simple dibujo, era un glifo maya antiguo, el que usaban mis ancestros para señalar un jardín sagrado. Y le entregué la tabla a Ana. «Necesito que envíes esto», le susurré, dándole una dirección en Mérida que había memorizado de un viejo artículo de periódico. La dirección de la doctora Lorena Ochoa, una arqueóloga y botánica de la universidad, la única persona en México que, yo sabía, podría entender el verdadero significado de mi mensaje. Las semanas que siguieron fueron una agonía. ¿Habría enviado Ana el paquete? ¿Lo habría recibido la doctora? ¿O habría terminado mi mensaje en la basura, considerado el delirio de un viejo? Y entonces, un día, una mujer que no pertenecía a este mundo de desolación entró en mi cuarto. Era alta, fuerte, con la piel curtida por el sol y unos ojos que tenían la inteligencia aguda de un halcón. Sostenía en sus manos mi tabla de madera tejida. Era la doctora Ochoa. «Recibí su mensaje, maestro Vargas», dijo, y su voz no tenía rastro de duda. «Este glifo no es una imitación, es auténtico. Vine a buscar al hombre que aún recuerda el lenguaje de la selva, pero lo encuentro aquí. ¿Qué significa esto?». En ese momento, el dique se rompió. Le conté todo: el corte de la soga, la caída, la parálisis, el abandono, y le revelé el secreto de los mapas, de las tablillas de caoba talladas por mi bisabuelo que mostraban la ruta al jardín secreto de los árboles centenarios. «Mi hijo está destruyendo la selva para encontrar ese lugar», le dije, mi voz cargada de urgencia. «Cree que la fortuna está en la madera de esos gigantes, pero el verdadero tesoro son los mapas, el conocimiento, y los escondí en un lugar que él nunca se atrevería a profanar». «¿Dónde?», preguntó ella inclinándose sobre mi cama. «En el campamento viejo.
respondí. Dentro del metate, de piedra que usaba mi abuela para moler el maíz. Él cree que es solo una piedra, pero está hueco por debajo. Allí dentro están las tablillas. El rostro de la doctora se transformó en el de una guerrera. No solo vamos a salvar los mapas, maestro. Vamos a salvar esa selva. Y vamos a darle a su hijo una lección sobre el verdadero valor de su herencia. Su plan era audaz. Yo misma iré a su campamento. Con la excusa de ser una investigadora de la universidad, le diré a su hijo que estoy estudiando los antiguos asentamientos chicleros. Le pediré permiso para tomar muestras de artefactos viejos. Y ese metate, esa piedra sin valor, será mi muestra más importante. Mi padre me enseñó una de mis frases de oro. El hombre más sabio no es el que más sabe, sino el que sabe quién sabe lo que él no sabe. Yo sabía de la selva. Ella sabía del mundo, de las leyes, de la ciencia. Juntos éramos un ejército. Ella se fue esa misma tarde, una científica convertida en cazadora de tesoros. Yo me quedé en mi silla de ruedas, mirando la selva a través de la ventana. Mi hijo estaba allí afuera, con sus máquinas y sus hombres, creyendo que era el dueño. No sabía que otra mujer, una verdadera hija de la sabiduría, ya caminaba por sus senderos, siguiendo un mapa mucho más antiguo, el mapa de la justicia. Los días que siguieron a la visita de la doctora Ochoa fueron una agonía de esperanza. Cada mañana, en este asilo, el sol entraba por la ventana y yo me preguntaba si esa sería la luz que iluminaría el éxito de su misión, o si la noche traería la oscuridad de su fracaso. Mi cuerpo, prisionero en esta silla de ruedas, anhelaba la selva. Escuchaba el canto de los pájaros afuera y mi corazón de chiclero intentaba descifrar sus mensajes. Me advertían del peligro o me anunciaban una buena nueva. La impotencia, amigos míos, es un ácido que corroe el alma lentamente. Yo solo podía esperar y confiar. Confiar en la valentía de una mujer que se había convertido en la única heredera de mi secreto. Mientras yo esperaba, mi hijo Diego se impacientaba. Lo supe por Ana, la joven limpiadora, que escuchaba los chismes del pueblo. Me contó que Diego y sus hombres estaban talando la selva sin piedad, abriendo caminos, buscando el maldito jardín secreto. Estaban desesperados. Sus socios, los madereros ilegales, le habían dado un ultimátum. O encontraba los árboles viejos y valiosos, o el trato se cancelaba y la deuda que tenía con ellos se cobraría de otra manera. Estaba cazando un fantasma con una manada de lobos pisándole los talones. Y entonces, una tarde, cuando la lluvia de la tarde empezaba a golpear los techos de lámina del asilo, ella volvió, la doctora Ochoa. Entró en mi cuarto. No como una académica, sino como una guerrera regresando del campo de batalla. Estaba cubierta de lodo, con un rasguño en el brazo, pero en sus ojos brillaba el fuego del triunfo. En sus manos, protegida por una bolsa impermeable, traía una pila de tablillas de madera oscura. Mis mapas, el corazón de mi selva. Se sentó a mi lado y con la voz entrecortada por la emoción y el cansancio, me narró la odisea. Me describió su viaje a mi campamento abandonado, la sensación de entrar en un lugar donde el tiempo se había detenido. Encontró el metate de mi abuela, cubierto de musgo como un altar olvidado. Pero justo cuando iba a moverlo, escuchó voces. Era Diego, con uno de sus hombres. Llegaron al campamento. Frustrados, furiosos. Ella tuvo que esconderse en el hueco de un árbol de 1900. Se iba, a pocos metros de ellos. Desde allí, escuchó la conversación que selló el destino de mi hijo. «¡No hay nada!», le gritaba Diego a su secuaz. «El viejo mentiroso se llevó el secreto a la tumba o nunca existió. Mañana traeremos las máquinas y empezaremos a limpiar esta zona. Si no encuentro esos árboles, al menos les daré a los compradores hectáreas de tierra despejada».
Y su hombre le respondió, ¿y qué hacemos con el viejo en el asilo? Y mi hijo, mi propia sangre, respondió con una frialdad que helaba el alma. El viejo se pudrirá allí, olvídalo, ya no existe. Cuando se fueron, Lorena, con el corazón en la garganta, movió la pesada piedra del metate, y allí, envueltas en cuero de venado, estaban las tablillas, los mapas de mis ancestros. Ahora, en la seguridad de mi humilde cuarto, las teníamos sobre la cama. Eran más hermosas de lo que recordaba. Pasé mis dedos sobre los glifos tallados. Cada línea era una historia. Pero fue Lorena, con sus ojos de científica, quien descubrió algo que ni yo sabía. Maestro Arturo, dijo. Su voz era un susurro de asombro. Esto es mucho más que un mapa para encontrar árboles. Señaló una serie de glifos que se repetían. Estos símbolos no son de rutas, son astronómicos. Marcan una alineación estelar que solo ocurre una vez cada 50 años. Y este glifo de aquí no es un árbol, es una pirámide. Su jardín secreto no es solo una arboleda, es un sitio arqueológico no descubierto. Un observatorio maya, escondido por durante siglos. Me quedé sin aliento. El legado de mi familia era aún más grande de lo que jamás había imaginado. No éramos solo guardianes de unos árboles, éramos los guardianes de un templo olvidado. En ese momento, nuestro plan cambió. Ya no era una venganza personal, se había convertido en una cruzada por la preservación de la historia de México. Olvídese de los periodistas y los críticos, maestro, dijo Lorena, su mente trabajando a toda velocidad. Vamos a ir más alto. Iremos al INAH, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero no como una queja, iremos como un descubrimiento. Presentaremos estas tablillas como lo que son, un códice maya perdido. Presentaremos la evidencia de un nuevo sitio arqueológico y exigiremos la protección federal inmediata de toda la zona. La ley detendrá a su hijo, no por un simple fraude, sino por atentar contra el patrimonio de la nación. El plan era un golpe maestro, un movimiento de una elegancia y una fuerza implacables. Mi padre solía decirme, como una de sus frases de oro, un hombre que no respeta la memoria de la tierra está condenado a perderse en ella. Mi hijo se había perdido, buscando un tesoro con un machete, sin saber que el verdadero mapa estaba escrito en el lenguaje del respeto. Lorena se fue esa tarde, llevándose consigo no solo mis mapas, sino la prueba irrefutable de la ceguera de mi hijo. Ya no era solo mi aliada, era la voz de mis ancestros, y yo me quedé en mi silla de ruedas, mirando la selva a través de la ventana. Mañana, las máquinas de mi hijo empezarían a rugir, pero no sabían que un poder mucho más antiguo, el poder de la historia, ya estaba en camino para silenciarlos para siempre. Los días que siguieron a la partida de la doctora Ochoa fueron una lección sobre la fe. En este asilo, donde la única certeza es la monotonía, yo me aferré a la esperanza como un hombre que se aferra a una liana sobre un abismo. Cada mañana escuchaba a lo lejos el rugido distante de la maquinaria pesada. Era el sonido de mi hijo devorando la selva, acercándose cada vez más al corazón sagrado, a mi jardín secreto. Cada rugido era una tortura, un recordatorio de que mi aliada estaba en una carrera contra el tiempo y la destrucción. Yo, desde mi silla de ruedas, solo podía rezar a los viejos dioses de la selva para que la burocracia de los hombres se moviera, por una vez, con la velocidad de un jaguar. Mientras yo esperaba, Diego vivía su último amanecer de arrogancia. Me lo contó Ana, la joven limpiadora, quien escuchó la conversación de mi hijo por teléfono cuando vino a dejar unos papeles a la administración. Lo escuchó reír. Mañana, le decía a uno de sus socios madereros, mañana entramos en el corazón de la selva. El viejo siempre hablaba de unos árboles gigantes en el cañón del norte. Ahí debe estar la verdadera fortuna. Para el mediodía,
Habremos hecho una fortuna en caoba. Él creía que estaba a punto de alcanzar su meta, sin saber que no estaba persiguiendo una fortuna, sino una sentencia. Y entonces Lorena, mi valiente científica, libró la batalla decisiva. Me llamó esa misma noche. Su voz era una mezcla de agotamiento y un triunfo feroz. Me contó su odisea en las oficinas del INAH en la Ciudad de México. Me describió cómo al principio los burócratas la miraron con escepticismo. A ella, una joven mujer con unas viejas tablillas de madera. Pero cuando desplegó los mapas sobre la mesa, cuando empezó a descifrar los glifos, a explicar las alineaciones astronómicas, el escepticismo se convirtió en un asombro reverencial. Los expertos más viejos del instituto, hombres con el polvo de pirámides en sus arrugas, se arremolinaron alrededor de las tablillas. Confirmaron su autenticidad y confirmaron la sospecha de Lorena. No era solo un mapa a un bosque, era el plano de un complejo ceremonial perdido. Pero la burocracia es lenta, maestro, me explicó Lorena por teléfono. Hablaban de semanas de estudio, de comités, y yo les grité. Les dije que mientras ellos formaban sus comités, las excavadoras de un bárbaro estaban a punto de convertir un tesoro nacional en astillas. Les mostré las noticias de la venta del terreno, las fotos de la deforestación. Y entonces, el director del instituto, un hombre de honor, dio un golpe en la mesa. Esto no es un asunto arqueológico, dijo. Es una emergencia nacional. La orden se emitió esa misma madrugada. Una orden federal de expropiación por causa de utilidad pública y preservación histórica, implacable, innegociable. A la mañana siguiente, yo estaba en mi silla de ruedas junto a la ventana, mirando hacia las montañas, imaginando la escena. Y Lorena, a través del teléfono, me la narró en tiempo real. Ella iba en uno de los vehículos oficiales. Me describió el rugido de las máquinas. Me describió a mi hijo, Diego, de pie en el borde del cañón, con un mapa topográfico en la mano, a punto de dar la orden final. Y entonces, a través de la brecha que él mismo había abierto en 1900 en la selva, llegaron 3 camionetas del gobierno con los emblemas del INAH y de la Guardia Nacional. La escena que Lorena me pintó con palabras fue la obra de arte más bella de mi vida. La confusión en el rostro de Diego, el pánico de los madereros ilegales, soltando sus herramientas y corriendo a esconderse al ver a los federales, y la figura de la doctora Ochoa bajando de su vehículo, no con un arma, sino con un documento oficial en la mano. «Señor Diego Vargas», dijo, y su voz, amplificada por un megáfono, fue el martillo de la justicia. En nombre de la República Mexicana, esta zona queda bajo protección federal. Toda actividad de tala y construcción queda suspendida. Están ustedes en un sitio arqueológico propiedad de la nación. La humillación de mi hijo fue total, pública y devastadora. Sus socios lo abandonaron, sus compradores desaparecieron, y él se quedó allí, solo, con un contrato de venta que no valía ni el papel en el que estaba impreso, enfrentando ahora cargos federales por destrucción del patrimonio nacional. Esa noche vino a verme, la última confrontación. Entró en mi cuarto sin anunciarse. Ya no era el empresario arrogante, era un animal acorralado, con los ojos inyectados de odio y de una patética autocompasión. «Me lo quitaste todo», gritó, y su voz era un sollozo de rabia. «Todo, por un montón de piedras viejas. Era mi futuro, mi dinero, y lo arruinaste por tus estúpidos árboles y tus cuentos de viejos». Lo miré desde la calma de mi silla de ruedas. Ya no había dolor ni rabia, solo una inmensa y triste distancia. Y entonces le ofrecí la última lección, la última frase de oro que escucharía de mí. «Tú veías árboles y pensabas en madera», le dije, y mi voz era tranquila, firme. Yo veía los mismos árboles y veía las raíces que nos conectan con los primeros hombres.
No te destruí yo, Diego. Te destruyó tu incapacidad de ver el bosque por estar contando los árboles. Se quedó allí, roto, esperando una respuesta que no tenía, una solución que ya no existía. Se dio cuenta de que lo había perdido todo, no por mi plan, sino por su propia ceguera. Se fue de mi cuarto, una sombra derrotada. Y yo supe que la parte de mi vida que le pertenecía a él, a su traición, a ese dolor, había terminado para siempre. La selva, como la verdad, se había defendido a sí misma. La noche en que mi hijo se desvaneció de mi cuarto, llevándose consigo los escombros de su propia vida, la selva pareció entrar por la ventana del asilo. Pude oír el canto de un búho, el murmullo del viento, y por primera vez en meses, el olor a desinfectante no pudo opacar el perfume a tierra mojada que vivía en mi memoria. La guerra había terminado. La venganza se había cumplido. Y en el silencio que quedó, no había vacío, sino un espacio fértil, listo para ser sembrado de nuevo. Los días que siguieron fueron de una transformación que yo, en mi más salvaje de los sueños, nunca hubiera imaginado. La noticia del descubrimiento del observatorio, Maya en la tierra de los Vargas, se había convertido en una sensación nacional. Mi nombre ya no era el de un simple chiclero, sino el del último guardián de la selva. Y mi prisión, este asilo, se convirtió de repente en el centro de atención. Mi liberación fue un acto de una justicia poética casi increíble. Una mañana, no fue una enfermera la que entró en mi cuarto, sino la doctora Lorena Ochoa, acompañada por 2 hombres de traje que se presentaron como representantes de la Secretaría de Cultura. Vinieron con papeles oficiales, no para encerrarme, sino para liberarme. La misma directora del asilo que me había tratado como a un demente, ahora me miraba con una veneración temerosa. «Maestro Arturo», me dijo el funcionario con una voz solemne, «en nombre de la nación le pedimos disculpas por el abandono que ha sufrido. Su legado y su tierra ahora son patrimonio de todos los mexicanos. Y usted es su guardián principal. Hemos venido a llevarlo a casa. Salir de ese asilo en mi silla de ruedas, empujado por la arqueóloga que se había convertido en mi hija adoptiva, fue mi verdadera resurrección. Regresé a mi tierra. Ya no era una simple propiedad privada. Una sección, la del jardín secreto y el templo maya, había sido expropiada por la nación para su preservación, pero el resto de la selva, mi selva, me fue devuelta. Y la encontré herida, con las cicatrices de las máquinas de mi hijo. Pero no estaba muerta. La selva, como yo, había resistido. Y entonces comenzó la verdadera obra, no la de la venganza, sino la de la creación. Con el apoyo del gobierno y con los fondos de una fundación cultural que Lorena ayudó a crear, no solo reconstruimos mi campamento, lo transformamos. Fundamos el Centro de Saberes de la Selva Maya Arturo Vargas, un lugar para investigar, proteger y enseñar. Mi viejo campamento chiclero se convirtió en una escuela gratuita para los jóvenes de las comunidades mayas de la región. Jóvenes que, como mi hijo, veían la selva como un lugar del que huir. Y yo, desde mi silla de ruedas, me convertí en su maestro. Mi cuerpo ya no podía trepar a los árboles, pero mi voz podía enseñarles a leer el lenguaje del viento, a entender los secretos de las plantas, a honrar el pacto de nuestros ancestros. El conocimiento que Diego intentó vender, ahora yo lo regalaba a aquellos que tenían la tierra en el corazón. Y los mapas, las tablillas de caoba de mi bisabuelo, ya no están escondidos en un metate. Ahora son la pieza central del pequeño museo que construimos. Un faro para que todos conozcan la historia que mi hijo intentó borrar. La doctora Ochoa dirige las excavaciones en el templo. Y cada nuevo descubrimiento, cada nueva vasija, cada nuevo glifo es una victoria contra el olvido. ¿Y Diego?
Lo último que supe fue que, enfrentando cargos federales y abandonado por todos, huyó del país. Un hombre sin raíces, condenado a vagar por un mundo que no entiende. No siento alegría por su destino, solo la paz de saber que la selva, a su manera, siempre encuentra el equilibrio. Hoy les hablo desde el corazón de esa selva, mi hogar. Estoy sentado en mi silla de ruedas, bajo la sombra de un árbol de zapote que tiene más de 300 años. A mi alrededor escucho las risas de mis estudiantes, mis nuevos hijos, aprendiendo a marcar la corteza con el respeto que se le debe a un anciano. Veo a Lorena, mi amiga, mi aliada, mostrándole a un grupo de niños el brillo de un trozo de jade recién descubierto. Mi cuerpo está emparalizado, pero mi vida nunca ha estado más en movimiento. Al final, descubrí que un hombre no es lo que posee, sino lo que crea. Mi hijo me hizo caer de un árbol, y Dios, a cambio, me dio raíces tan profundas que ahora sostengo un bosque entero. Y ese, amigos míos, es un legado que ninguna traición puede talar. Gracias por escuchar mi voz. Si crees, como yo, que la bondad y la dignidad son nuestra mayor fortaleza, suscríbete para no perder ninguna de las historias que nacerán aquí. Me llenará de fuerza saber que no estoy solo, así que por favor, dime en un comentario desde qué parte del mundo me estás viendo.